Hola, seguimos con la fase 4 de Marvel, que son algunas ideas muy entretenidas para ver en el verano, si es que tienen tiempo, si es que tienen ganas. Y yo quiero recomendar especialmente She-Hulk. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? honestamente a la gente y en general la opinión general es mala Mala. y a la gente le carga, pero es un problema con protagonistas femeninos. La gente tiene un problema severo con eso, Porque como... porque mm, eh, pero la cosa es que esta serie es bastante entretenida ujú, y es liviana, tiene inconsistencias, sí, y tiene varias cosas. Es una de las cosas en las que más se siente la crisis de los efectos especiales. exacto. Y además se siente aún más porque es una serie que está centrada en un personaje que es constantemente digitalmente alterado. Mm, Entonces es difícil contener eso. Y hubo reestructuración de un montón de cosas y de la serie entera y han hablado de eso. Pero el producto final igual sale bastante bien, en sí. mi opinión. Para mí Para también mí. fue muy entretenida también de Sí, verla, fresquita, como liviana. eso. Es, Eh, nuevamente es como de estos títulos poco menos que experimentales ujú. dentro de este género de superhéroes específicamente de Marvel. Porque es una comedia legal. Eh, Claro. no tan, honestamente, tuvimos igual poco sobre las cosas de abogado y directamente propiamente tal. Pero lo que hubo y era básicamente ese el género. Es Exacto. una comedia mucho más liviana, es prácticamente una sitcom. Tiene cosas entretenidas y mostrando cosas que son tratando con conceptos y con personajes muy, no sé cómo decirlo, poco populares, Exacto. poco conocidos Ujú. al final. Y es entretenido, ver esas cosas mediante ese lente es muy... Es muy entretenido también verla a ella interactuar permanentemente con el público. Ujú. Ella se da vuelta a la cámara y te dice cosas. Y es algo extraño, Rompe eso es la... como más literario, ¿no? Sí, Sí. es muy entretenido y ese personaje siempre ha sido así en los cómics también. Ya, Entonces es bastante... Verlo bien hecho en la pantalla es entretenido. exacto. Ahora, hay unos problemas y controversias con cosas gigantescas que pasan sobre eso y sobre las implicancias de la realidad del mundo y de la, la libertad de los personajes dentro del universo y todo ese tipo de cosas, pero eso es más porque uno se lo toma muy en serio. La idea es que es una broma. Exacto. Es una broma completa. Pero así básicamente, para entender, She-Hulk es la prima Sí, de Bruce Banner, de Bruce Banner, no el de Hulk. Hulk, pues, sino que... Y cómo llega, no me acuerdo bien, la vimos hace tiempo, pero es muy entretenida. ¿Cómo llega ella a tener los poderes de Hulk? Están en un accidente. ¿Ya? El Hulk logra crear un inhibidor que lo deja volver a su forma humana. ¿Ya? Lo vimos en forma humana en Shang-Chi y ¿Sí? nunca supimos por qué ni cómo logró volver a su forma humana y para qué si es que ya había logrado combinar al Hulk A y a los él dos, mismo. claro. Entonces no tenía como razón alguna para volver, pero es simplemente porque era más fácil. Claro, lógico, lo Lo hizo. explican que es como... Y que además es mejor para sanarse. Mm, Porque todavía tiene el brazo malo después de haber usado el guante. claro, el guante de Thanos, ¿cierto? O sea, Ujú. que él era el único que lo podía aguantar. Y hay un accidente y ya Tienen un está... accidente, la sangre de Bruce Banner entra en contacto con la sangre de su prima ¿Ya? y por el- lo Genética. cercano genéticamente que es todo eso, la interacción de esa sangre la irradia a ella también. Y en vez de matarla, se le empieza a transformar y se crea le da estos superpoderes. Exacto, está She-Hulk y la prima es una abogada Ujú. destacada, ¿cierto? Y se convierte en esta Hulk, de eso Y sí me tiene que acuerdo, lidiar con... y tiene que lidiar con eso, pero además ella tiene otra cosa, no tiene que enojarse para que la Hulk Exacto. salga, ella como que la Y controla. resulta y te muestran que evidentemente el con problemas es el Bruce Banner. Claro. No es que venga con la radiación, no es que venga con esos superpoderes, sino que es él el que tiene problemas que se Con manejo de la despertaron y ira. se exacerbaron por esos superpoderes. Y por eso se disocia también.
Es todo un problema y una lecera con su psicología, que es Exacto. muy explorado en los cómics y que aquí no tuvimos tiempo porque la serie se llama She-Hulk, Exacto, y no no, Hulk. no Hulk, claro. Y en las Entonces, películas de Hulk previas no una sé, no, sola. claro. Y, no, y en todas las otras películas en que ha estado no han entrado mucho en eso. No, pues claro, es más bien un personaje un poco bruto, nada más Sí, así, y eso es smash, por... smash, smash y nada más, Es que ¿no? además es por un problema de derechos, porque Ujú. técnicamente Hulk todavía lo tiene Universal, que es otro Ah, estudio, y claro. técnicamente no pueden hacer una película o algo con un título que diga Hulk, pero sí Pero, She-Hulk. claro, She-Hulk sí, y él puede Y por aparecer, el eso, personaje puede exacto, aparecer, y por claro, eso en Thor Ragnarok él era coprotagonista. Y claro. intentaron contar una historia donde la mitad de esa historia era sobre Hulk. Entonces, Mm, es un vacío legal en donde se pudieron meter y empezar a contar esa historia. exacto, y aparece bien que ella esté acá. Ahora, esta abogada se mete, como tú dices, con personajes bien extraños que van apareciendo y vinculándose con el mundo de los superhéroes. Sí, ¿Y por porque qué llega ella a andar defendiendo eso superhéroes? es bastante importante para el mundo también, porque están por primera vez en todo este tiempo intentando hacer un proceso legal directo lidiando con superhumanos de maneras distintas a humanos normales. Claro. Y Entonces, eso es ella es como la cara, la contratan para hacer la cara de eso. exacto, exacto. Y se hace muy, muy, muy popular, ¿no? Se hace muy divertida. Y vemos ahí estos personajes, me acuerdo el amigo de... Ay, el que peleaba, ¿cómo se llama? El de la cosa, la mole, el que estaba encerrado y pelea. Ay, el que está en Shang-Chi después, el que aparece Ah, el apostando. Abomination. Es Sí, Abomination, perdón. la mole, No, pero que quedé se como... parecía como que peleaba, se me olvidan los nombres. Le dice pelear, todos los personajes del universo pelear, entonces... Bueno, shac, shac, shac. No, este en particular que estaba detenido y que se Sí, convertía y sí, que el Abomination. personaje que lo trajeron de vuelta desde la primera película y que están recanonizando un montón de cosas porque el estado canónico de esa película en este universo es dudoso Ujú, y es raro. Entonces ahora están genuinamente recanonizando un montón de cosas y reutilizando personajes y momentos de la historia y cosas que dejaron ahí pendientes, están retomándolas. exacto, Entonces es bastante entretenido. Y claro, hacen cambios con los personajes, obviamente. Y exacto. con todos esos años en prisión, el personaje también ha cambiado harto, entretenido. Ha evolucionado y es muy divertido de ver. Esa es una parte entretenida de ver. Pero, ¿será necesario ver Hulk No antes de ver realmente, te She-Hulk? explican la mayoría de las cosas. Claro, Y completamente aparte y llevando la discusión a otro lado, una de los prácticamente coprotagonistas de esa serie es el Wong, claro. Exacto. Wong, que es el el Sorcerer hechicero. Supreme en Exacto, ese claro. momento y El todo, y hechicero supremo. está muy entretenido verlo ahí. Claro. Y le dan más oportunidad de estar él ahí solo y sin estar básicamente jugando segundo al Doctor Strange. Exactamente. Y además vincula con otras series, ¿cierto? Porque es lo Sí, que con mencionamos. muchas otras Shang-Chi, por cosas. ejemplo, El Wong ha estado involucrado en en varios proyectos a lo largo de toda esta fase. Es claro, interesante. está Y siendo él casi la aparentemente, línea. según Shang-Chi, él es básicamente como uno de los pocos que mantienen a la entidad como de Avengers. Porque ya no existen mucho. No, pues Ya claro. no. Están todos por su lado nomás haciendo sus cosas. Excepto está la Captain Marvel, el Bruce Banner y el Wong. Claro, Que son los que reciben a Shang-Chi al final de esa película. claro. Y que están. Entonces es como la única unidad en el universo de, de superhéroes. Ujú, claro, que están ahí avanzando y recordando esa misión que tienen de andar Ujú. defendiendo la Tierra de las cosas horrorosas que O le sea, pueden pasar. podemos asumir que el Sam Wilson Captain America está ahí entre medio, Bueno, obviamente, claro. pero no físicamente, no lo vemos constantemente. No, Capitán América no, que son los Avengers sin Capitán América o algo parecido a Capitán América, no, Ujú. no puede Una ser. figura así. Exactamente. Ahora, esta She-Hulk también se mete con las otras series, ¿cierto? Porque Sí, vemos aparecer ahí a Matt Murdock. también. Ujú, Pero eso es otra cosa porque esta es la primera vez que vemos canónicamente en este universo a Daredevil. ujú. Entonces, porque todas las otras, las series de Netflix no son canónicas, no son el mismo universo. En Exacto. cambio aquí está él y hay un cambio en el personaje también, pero es... Mucha gente tenía miedo, Ujú. yo también.
honestamente, porque el personaje y la serie y como está establecido es un personaje muy serio Sí, y muy oscuro y muy tortuoso. Y sí. teníamos miedo de que lo iban a Disneyificar, por así decirlo. Claro, claro. Y lo hicieron un poco, pero no al extremo. Se siente que sigue siendo el mismo Un personaje. poco más liviano Sí. de imagen, Como nada que más, ¿no es está cierto? bien. Exacto, que está bien, exacto, como que volvió Como como al que es equilibrio, que es como el una... mismo personaje, pero en un espacio mental mucho más positivo, más normal. No, Exacto. Bueno, a él también lo habíamos visto defendiendo a sí, Spider-Man, ¿no? sí, pero solo al Matt Murdock. Claro, exacto. No, no en traje, no con... Exacto, no Daredevil. Y eso es lo interesante también. Claro, pero en cambio acá, en She-Hulk, sí aparece, o sea, aparece el abogado y aparece el Exacto. Daredevil también, que termina trabajando juntos ahí con la She-Hulk, pero Ujú. véalo, véalo, porque es muy Además, divertido. Y a mí lo que me llamó la atención también ahí ay, es que llama lo de él habla sobre que los protocolos de Sokovia están eliminados, que ya no sí, se respetan. Y revocados ahí en el quedé aire. yo, claro. Y es rarísimo y no tenemos claro. Probablemente hubo un montón de cambios en la política que no tenemos ni la más mínima idea de lo que pasó durante el blip. Y después, cuando volvieron las personas, probablemente creo que nadie en el público normal accedería a monitorear a los superhumanos después de que salvaron la mitad del universo y les trajeron de vuelta a sus seres queridos y Exactamente. sería raro que el público siguiera quisiendo eso. Entonces probablemente hubo, qué sé yo, manifestaciones públicas para perdonar a los Mm. superhéroes y Y para que no los siguieran sí, persiguiendo, como para... recordemos que es los protocolos de Sokovia eran una forma de controlarlos, sí, ¿no? De al evitar que final sí. ellos ocuparan sus poderes y todo. Y es lo que genera la Civil War, ¿no? Y es un cambio gigantesco para el universo y algo muy importante que solo se menciona en una simple línea. Y Y, queda ahí. y que de la cual no hablan nunca más también. Exacto, pero Entonces, es la que sirve para que gane el juicio en el fondo, el Matt Murdock ahí. Y y obviamente él estaría en contra porque la parte principal de todos, él es su identidad secreta. claro, exactamente, él es un superhéroe. Y lo dice ahí que no todo el mundo es un superhéroe celebridad como ella o como los Avengers. Claro, Hay exactamente. gente que genuinamente pone en peligro a las personas que quiere solamente porque la gente sepa su identidad. Entonces, y lo vemos bastante en la serie, que no es Exacto. canónica, pero Que a está eso ahí. está aludiendo. Y Claro cuando estás que, peleando contra gente como el Wilson Fisk, que... exacto, o sea, mafiosos de calibre Ujú. mayor, o sea, no una cosa así como pequeña, es otro tipo. Ahora, ¿qué tanto abre esta posibilidad, si está Matt Murdock ahí, que se vayan a las otras series? En eso En Jessica Jones o Luke es muy Cage. interesante porque en el futuro va a haber una serie de Daredevil, Ya. de partida, y que se llama Daredevil Born Again, y va a tener 18 Ok, capítulos, bastante grande. el doble que las series más largas que tenemos hasta ahora, y están aparentemente recanonizando bastantes cosas. Hay reportes por ejemplo, está prácticamente confirmado que la actriz que hace el papel de Jessica Jones Ujú. va a estar en la serie. En la serie con Matt Entonces, Murdock. Porque ellos ya se juntaron una vez, ya hubo no, sí, una pues serie obvio, ellos pero juntos, juntos esas peleando. series no son canónicas. Claro, No son de las otras series. claro. Entonces, en este universo, no sabemos cuál es la relación entre ellos, no sabemos nada. ¿Cómo va Ni a siquiera si se evolucionar? han conocido. Claro. Pero eso abre la puerta a usar esas historias. Ujú. Entonces es entretenido. Y es una buena oportunidad porque hay un montón de cosas que puedes contar con esos personajes. Exacto, Y con ese ámbito del mundo también. que son más reales, ¿no? Son igual, son Depende de superhéroes, cómo pero los son un ocupen. poco más reales de la vida cotidiana, me Sí, refiero. pero Hablan de eso cosas es de la vida cotidiana. es por el lente que usaban en esas series también. Mm, Entonces depende de cómo los usen. claro. Y están mis esperanzas altas porque usen mejor a Iron Fist. Ah, Pero eso sí, es otra cosa. Y el sí, mundo de Iron Fist que abre muchísimo y que está conectado con Talo en Shang-Chi. claro. Entonces es bastante interesante que todo está calzando y todo lleva para allá. Y que se Y haga un poco mejor, porque la verdad a mí tampoco me gustó mucho sí, Iron pero Fist. O sea, me gustó, pero era comparada, no, bastante más liviana, no sé, no se entendía mucho, ¿no? Esa, pero eso vamos a hablar en otro momento. Recomendación, vean She-Hulk
y es muy entretenida y disfrútela también porque, como tú decías, es una comedia. Sí. Sí. No, no está hecha para hacer esta cosa oscura y con ramificaciones gigantescas para el universo y que tiene que tener el peligro más grande de todas las series. Y no, es una comedia. Exacto, es una comedia con un personaje muy Y adorable. que probablemente va a estar en el futuro y igual pone cosas muy importantes para el futuro del universo, pero como producto mismo propio es una comedia. Y Exactamente. es lo que está haciendo. Y últimamente nos hemos ido acostumbrando a que las cosas no son cosas individuales, son parte de una cosa más grande. Ujú, Y eso perjudica un poco a las cosas individuales. exacto. Pero en Les este caso quita... no, en este En la caso no. mente de la gente los juzgan por estándares distintos a los que están haciéndolo. Neto. Entonces es importante tener eso en mente. Exacto, tenerlo claro. Así que recomendada She-Hulk.